Saludos, familia prehistórica. Sí, lo sé. Sé que este video llega demasiado tarde. Tuve algunos problemas con mi computadora, con una aplicación que me dio bastantes problemas, retrasando mi trabajo, además del espacio y las limitaciones que tenía mi laptop. Pero mis papás y yo pudimos conseguir buenos recursos y así pude realizar mejor este video. Prepárense, ahora sí se viene buen contenido para el canal. En esta ocasión les traigo mi crítica a Godzilla Minus One, siendo la película número 37 de la saga de este icónico monstruo. Siempre me gustaron los dinosaurios y todo lo relacionado a ellos. Verán, yo soy fan de Godzilla desde que tenía entre 7 y 8 años. En ese tiempo tenía la película Dragon Wars o La Guerra de los Dragones en español, donde el material incluido había un teaser trailer de películas de Godzilla para DVD. For the first time on DVD, the original Godzilla series. Godzilla vs. Mechagodzilla, Godzilla vs. Gigan, Godzilla vs. Hedorah, and coming soon, Godzilla vs. the Sea Monster and Son of Godzilla series came Godzilla 2000. Then came Godzilla vs. Megaguirus. Then came Giant Monsters All-Out Attack. And then, Godzilla against Mechagodzilla. And now, the legacy continues. Godzilla Tokyo SOS. Celebrating 50 years of Godzilla. Collect them all. De ahí en adelante, comencé a ver todo lo relacionado al personaje, allá en el lejano año del 2010, hasta que mi papá me compró Godzilla Against Mechagodzilla y Godzilla Mothra y King Ghidorah. Posteriormente veía varios videos de Godzilla en internet y después conseguí más y más películas, adentrándome cada vez más y más en esta larga franquicia. Les doy un paréntesis, también vi la de Zilla de 1998, creo que ya saben cómo me sentí al verla. Godzilla o Gojira, nombre en japonés que combina las palabras gorila, que significa gorila, y Kujira, que significa ballena, es un monstruo kaiju japonés creado por Toho. El origen de Godzilla está basado en el terror y en peligro de las bombas nucleares, lanzados en esos tiempos a Japón. En palabras del director Ishiro Honda, Godzilla es una bomba atómica, el cual es imparable, destructivo, del que no sabríamos qué hacer. Tras el estreno de la primera película, tanto en Japón como en otros países, se hicieron varias películas más, convirtiéndose en toda una franquicia, llevando actualmente 38 películas, enfrentando a muchos monstruos de su mismo nivel y tamaño. En 2014, después de 10 años, Godzilla volvería de parte de producciones americanas, para después junto a Kong, crearían un nuevo universo cinematográfico llamado el Monsterverse. En 2016 se estrenaría Shin Godzilla, esta vez de nuevo de parte de Japón, reinventando el concepto de Godzilla. Después, entre 2017 y 2018 tuvimos una trilogía anime, iniciando con Godzilla Monster Planet, concluyendo con Godzilla el Devorador de Mundos. Y en 2021 saldría una serie anime llamada Godzilla Singular Point. De parte de Warner Bros. Y Legendary, aún seguirían produciendo más películas del Monsterverse. Ahora que repasamos un poco la historia de Godzilla, veamos ahora
retrocedamos en el tiempo al Godzilla Festival que se llevaba a cabo en 2022, el cual se había anunciado que habría una nueva película de Godzilla totalmente hecha en Japón, solo revelándose un póster con la letra G junto a la fecha de estreno de la película, 3 de noviembre de 2023. Esta nueva entrega sería dirigida por Takashi Yamazaki, director que ya había trabajado antes con Godzilla. Fue el director de la película Always, en una escena donde Godzilla aparece en un cameo en la cinta, destruyendo Tokio. Posteriormente se encargaría de dirigir un corto para una atracción de Godzilla llamada Godzilla The Ride. Anteriormente le pedirían ahora sí trabajar en una película de Godzilla, pero él decidió denegar la propuesta, debido a que aún no creía ser capaz de dirigir una película completa del Rey de los Monstruos, teniendo tiempo de aproximadamente 15 años desarrollando su versión de personaje, planeando cada detalle, cada parte de la historia, el diseño, etc. Utilizando como base el modelo de Godzilla GMK, el señor Yamazaki solo le hizo unos pequeños cambios para incluirlo en Always. Después, para la atracción de Godzilla The Ride se mejoró aún más el diseño con aún más detalles, y para Godzilla Minus One lo mejorarían aún más, teniendo ahora una serie de características que lo hacen ver imponente y monstruoso, un diseño memorable y espectacular en mi opinión, como sus espinas dorsales, las enormes patas que posee, las expresiones que hacen reflejan terror, ira y venganza. Con este diseño y gracias a sus fantásticos efectos especiales, el señor Yamazaki pudo traernos una de las mejores versiones de Godzilla en la saga. Para esta película retomaríamos el concepto de Godzilla en sus primeros inicios en el cine, de un monstruo creado por las bombas atómicas que provoca destrucción y muerte a su paso. En cuanto a su participación de la película, bueno, ¿qué les puedo decir? Sus momentos en pantalla son impresionantes, con efectos por computadora bien realizados que le dan un momento de espectacularidad e impacto al verlo. Lo vemos destruir barcos, ciudades, enfrentando a las fuerzas de Japón, una metáfora de las armas nucleares, de hecho visualmente hablando, una bestia agresiva y salvaje, un monstruo sin piedad, que ante nadie se detiene, un ser imparable, resistente y poderoso. No exageramos cuando decimos que es un monstruo malvado, pero sobre todo aterrador, una verdadera amenaza, casi una deidad destructiva. No es un simple monstruo más como algunos creen. Algo interesante y que no habíamos visto a profundidad es que Godzilla es herido, pero puede regenerarse curándose rápidamente por completo, lo que significa que es casi alguien imposible de vencer, llegando a un punto de ser posiblemente inmortal, haciéndonos recordar a las películas clásicas, algo que antes no había sido explorado a más profundidad, solo siendo mencionado en algunas ocasiones, o a través de un microscopio, provocando miedo y desesperación en los protagonistas, para nada siendo un héroe como el Godzilla de Legendary o un animal intentando sobrevivir como el de la era Heisei. Incluso podemos llegar a teorizar que lo que hace lo hace conscientemente. En la escena en Ginza persigue a los humanos y con su cola arrasa la ciudad y este con ellos. Cuando es atacado, él sabe quién es su enemigo, dándole un toque más perturbador, muy similar al Godzilla GMK, cuyo director tomó inspiración y ha dicho que es su película favorita. Hasta me gusta que para atacar barcos y aviones también usa su mandíbula para morder a sus enemigos. Mis escenas favoritas son las de Godzilla nadando. El efecto del agua se ve muy bien, se ve muy realista, a pesar de ser algo complicado de hacer digitalmente. Me gusta cómo se mueve nadando y el impacto que este ocasiona cuando destruye barcos y ciudades. Cómo me gusta esta escena de Godzilla sumergiéndose en el mar.
Las escenas en la ciudad tampoco decepcionan, aunque mi única queja son que algunas veces Godzilla se puede mover algo raro, y hay ocasiones en las que no expresa nada en su rostro, sintiéndose, podríamos decir, algo robótico. Las referencias a la bomba nuclear se reflejan en algunas escenas. Hay algunas tomas que se asemejan a aquellas hechas en los 90 con Godzilla caminando entre las maquetas. Tiene muchos detalles. Uno que me encantó fue cuando Godzilla camina en la ciudad. Cuando pisa el suelo se rompe. Un detalle que casi no se ve en algunas películas de Godzilla, teniendo en cuenta el peso de un animal de semejante tamaño. Anteriormente lo era, pero tengo que decir ahora que no soy muy fan de las referencias, pero me encantaron las que nos recuerdan a la película de 1954, como cuando Godzilla muerde un tren, o cuando los periodistas se encuentran en un edificio y estos caen a causa de que el monstruo derriba el edificio. El cuidado y lo bien balanceado que está el CGI de la película, no necesitando tanto dinero para producirla. La película tiene mucho mérito, un trabajo hecho con cariño, pasión y cuidado. Me gustaría hablar del tiempo en el que Godzilla aparece en pantalla. He escuchado a algunos quejarse del poco tiempo que aparece. En mi opinión personal, yo no tengo problema con esto. Debemos tomar en cuenta que Godzilla no aparecía tanto en las películas originales, más aún tomando en cuenta la de 1954. Yo como fan de Godzilla sí hago caso a la historia porque podrían contar algo interesante de los monstruos o el cómo los detienen. No tanto de los humanos como su vida personal, que eso es otra cosa. Eso ya hablando de mi gusto. Otros pueden tener una opinión distinta. Su tiempo en el que aparece, junto con los personajes humanos, está bien balanceado. Godzilla aparece en el tiempo que tiene que aparecer, en el momento indicado, siguiendo también la historia con los personajes humanos, que aunque no aparezca mucho, no se siente como un problema. Algo que a algunas películas de Legendary a veces le cuesta trabajo hacer. Como ejemplo tenemos películas donde no muestran tanto tiempo a los monstruos, que son muy buenas. Tal es el caso de Alien, Depredador y Tiburón. Películas donde el monstruo casi no aparece para dar tensión e intriga de saber cómo es. No es hasta el final que lo vemos en todo su esplendor. One ugly motherfucker. Así como otra película llamada La Niebla, donde el principal conflicto son los monstruos y la niebla que cubre el pueblo. Pero la trama gira principalmente en los personajes humanos y el cómo sobreviven ante esta crisis. Antes de hablar de las actuaciones y los personajes humanos, quisiera dejar algo bien claro. En este apartado debemos criticarlos bajo el punto de vista de en qué país se produjeron estas películas, debido a que cada uno tiene su modo de producirlas, como los mexicanos, los estadounidenses y en este caso los japoneses. Por tal motivo, posiblemente haya personas que no les gusta la actuación de los japoneses dentro de la película, pero debemos aprender a ver el arte desde el punto de vista de quienes hicieron la película y no menospreciar, sino admirar una forma diferente de hacer las películas. Eso sí, sin olvidar el guión y la coherencia de la película. Si todos fuéramos iguales, no existiría la diversidad, no existirían los lenguajes diferentes, no existiría ni siquiera la cultura ni los rasgos físicos. Ahora sí, hablemos de este apartado. Muchas películas de Godzilla y otros kaijus podrían presentar personajes no tanto interesantes, incluso algunos serían olvidados. Sí, Legendary no es el único que no sobresale en esto. Muchas veces suelen ser un conductor de la historia nada más. Esto lo he visto en algunas películas como Los Misterianos de 1957, Rodan de 1956 y algunas películas de Godzilla, y solo muy pocos han sido recordados o han tenido algún desarrollo. Por otro lado, Legendary con el Monsterverse, la mayoría de personajes humanos no son tan entrañables, solo son pocos con quienes podemos empatizar, pero después se convierten en personajes desperdiciados sin poder conocerlos ni a más profundidad. Sus tramas tampoco destacan. Muchas son historias casi no relacionadas con el conflicto principal que son los monstruos. Algunos son tramas familiares innecesarias y uno que otro personaje sobra, y su desarrollo ha sido bastante pobre, llegando casi a ser aburridos.
En cambio, Godzilla Minus One, cada personaje humano tiene su propia personalidad. Sí tiene personajes que conducen la trama, pero no solo esto, sino que también toman importancia en este. Como dije, cada uno de ellos tiene su personalidad, pero lo más importante, cada uno aporta a la trama. Todos, y digo todos, aportan a la película. Cada personaje, cada escena, cada diálogo, su desarrollo. Cada personaje es interpretado de manera realista, representando felicidad, miedo, temor, inseguridad, tristeza y algunos traumas. Tanto así que me atrevo a decir que destacan dentro de la saga. Muchas escenas no son de relleno para la película, cada una es importante. En cada una siempre hay algo que resaltar. Y algo que quisiera decir es que ellos no son héroes que pueden enfrentarse a Godzilla o al enemigo o a la situación sin ningún problema. A diferencia de las películas de Hollywood, los protagonistas no desean enfrentar a Godzilla, sintiendo miedo e incluso desconfianza al intentar acabar con él, dándole un toque más realista a los personajes. Yo les haré una pregunta, ustedes díganme, ¿se enfrentarían a una criatura como Godzilla? ¿Un monstruo destructivo e invulnerable? Cada personaje se toma el tiempo para presentarse, conocerlos mucho mejor para después entrar en el conflicto principal. Es necesario decir que Godzilla no es el principal protagonista de la película, sino que es Shikishima. Sobre el plan para acabar con Godzilla se me hizo ingenioso, algo diferente a siempre usar tanques, helicópteros o barcos de guerra para enfrentarlo. La situación se vuelve más complicada cuando el gobierno de Japón los dejó a su suerte, siendo civiles los encargados de pelear contra Godzilla, algo que al principio puede ser imposible, siendo una parte muy real de la película. Cuando te encariñas con los personajes y sientes sus emociones y la desesperanza que tienen, incluso te preocupas porque no les pase nada y todo salga bien en la película. Al final todos se unen, teniendo un sentido de unión y esperanza, luchando para vivir, para salvar a Japón y para enmendar tus errores del pasado. Aun cuando no recibieron ayuda del gobierno, aun después de que Japón fuera devastado por la guerra. Todo esto muy bien construido, todo esto en perfecta armonía. Hablando del nombre de la película, que casi olvidé decir, que es Minus One, tiene que ver con la ambientación y la época a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su significado trata sobre aquel momento histórico cuando fueron lanzados bombas a Japón. Esto obligó al país a rendirse, quedando en cero, es decir, destruido. Japón está devastado por la guerra, pero tras el surgimiento de Godzilla y el caos que ocasiona, ahora el país está a -1. Esto quiere decir totalmente destruido. Un significado bien implementado, con una atmósfera desesperanzadora, casi terrorífica, tal y como en las fotos reales de ese hecho e incluso la de 1954. También me gustaría decir que me quedo con el primer doblaje, se siente natural escucharlos. Debo decir que en mi opinión y en mi gusto personal en el Netflix no me convenció tanto. Las voces pueden sentirse apagadas para mí, especialmente Shikishima. Aún no entiendo por qué el cambio de doblaje. Lo mismo ocurrió con Shin Godzilla. Y dicho sea de paso, nunca salió original en cuanto a la calidad de la imagen y el sonido. Y la película en esa versión tiene escenas cortadas. Pudieron simplemente haberse quedado con el doblaje que habían hecho para el cine. Además, un buen doblaje le da carisma a los personajes. Hasta cierto punto mejorar la película. Tenemos a Oscar Flores como Koichi Shikishima, a Víctor Delgado como Kenshi Akitsu, Raúl Solo como Sosaku Tachibana y Octavio Rojas como el capitán Tatsuo J. Grandes conocidos dentro del doblaje que dieron su voz para estos personajes. El soundtrack, compuesto por Naoki Sato, y la banda sonora fue lo que más me encantó. Volver a escuchar las pistas clásicas de Godzilla en una bocina de alto volumen, en buena calidad. Escucharlo en el cine me dio una gran experiencia. Como disfruté escuchar la melodía al final de los créditos de Godzilla contra Destoroyah, totalmente remasterizado, con una buena música de tambores y trompetas, una que escucharé a todo volumen, una que sirvió para el combate contra el monstruo.
Algunas melodías están hechas para hacer sentir al espectador la intriga de saber si los personajes tendrían éxito o no al derrotar a Godzilla y si sobrevivirán un día más para contarlo. También está la pista de Mothra contra Godzilla, que sirvió para una escena de terror cuando ataca la ciudad. Cada una está bien colocada, cada una va conforme a la escena y la atmósfera que se crea. Desesperanza, miedo, tensión y por último, esperanza, victoria y paz. En el apartado de sonido fue lo que más me gustó. En cada escena de destrucción podemos sentir los golpes, los edificios derrumbándose y las explosiones que hace principalmente Godzilla. En caso de los rugidos y los sonidos que hace, se mejoró más los de 1954, sonando más rasposo, más fuerte y con alta potencia. Vaya, la magia de lo que puede hacer los efectos de sonido. Me hubiera encantado que agregaran los efectos de explosión de las películas clásicas de Toho, algo así como Shin Godzilla. Al final la película sería un gran éxito mundial, casi convirtiéndose en un fenómeno, uno que lograría mucha fama, uno que sería muy conocido, una que llevaría a muchos que no conocían al personaje a adentrarse cada vez más y más al Godzilla estilo japonés. En Estados Unidos recaudó 49.350.093. En Japón, siendo su país natal, recaudó 32.417.350. Llegaría a México el 28 de diciembre de 2023, convirtiéndose en la tercera película más exitosa en México, recaudando 3.624.840. En el Reino Unido, 2.473.531. Y en todo el mundo recaudó 2.438.325, siendo comercialmente un gran éxito para Toho y su personaje, que ha cumplido 70 años desde que inició en el cine. Ah, pero esto no termina aquí. The creator, Jay Cooper, Ian Cumley, Andrew Roberts, and Neil Corbo. Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, Kyoko Shibuya, Masaki Takahashi, and Katsuji Nojima. That's it. Eddie, you're up. And the Oscar goes to... Here we go. This is... Godzilla. Yeah! Minus one. Yeah! Takashi Yamazaki. Yeah! Kyoko Shibuya. This is the first Oscar win and nomination for the visual effects team from Godzilla Minus One. Godzilla, en 70 años, había ganado su primer Oscar. Un hecho histórico para nosotros y los fans que hemos visto estas grandes películas de nuestro gran personaje. Uno que ha tenido muchas entregas, con muchos directores, muchos estilos. Y por fin, realmente podemos decir que ha salido victorioso. Godzilla Minus One fue un gran éxito para Toho, un gran trabajo del director, un gran logro para el rey de los monstruos. Sinceramente fue una gran película, una gran sorpresa luego de verla una y otra vez. Esta es una película que celebra los 70 años de este personaje tan querido por nosotros los fans, algunos ya viejos y otros que aún empiezan.
Me gustaría decir que hay que considerar que la película no tiene la intención de mostrar una superproducción como algunos creían, o algo que jamás se había hecho o incluso algo original, porque últimamente hoy en día hacer algo original es casi algo complicado. Sin embargo, hay que admirar lo bien construido que está, sus efectos especiales, la historia, el desarrollo de los personajes humanos. Este último fue lo que más le gustó a la gente, ha sido una de las cosas más opinadas por el público, por la crítica en general. Y no nos compramos para hablar bien de la película, como algunos dijeron, y por supuesto sin olvidar el trabajo que hicieron con Godzilla. No por nada el director estuvo 15 años preparándola, viendo cada aspecto, preparando cada cosa, analizando una y otra vez la historia que iba a presentar, los efectos especiales, literalmente todo. Algo que casi muchos directores no cuidan en estos aspectos. Esta es una película de un director donde en su país, en Toho, dirigir una película del Godzilla japonés es un gran privilegio, una oportunidad única. Solo hace falta ver cómo lo hace, cómo lo desarrolla, qué historia podría hacer. Me atrevería a decir que esta la pondría a la altura de películas como Tiburón o inclusive Jurassic Park. Hasta la pondría junto a King Kong del 2005, cuyo director Peter Jackson también fue un gran fan del simio gigante, trayéndonos una película hecha con amor al personaje. Esto demuestra lo que es capaz de hacer un gran fan y una persona con sentido común. Y bueno, familia prehistórica, este es mi video. Me gustó platicarles de lo que me gustó y lo que opino de esta película. Siéndoles sinceros, a mí me encantan todas las películas de Godzilla, no importando qué rol tenga. Si un héroe, un villano, antihéroe, un animal intentando sobrevivir, o cualquier rol o papel que él tenga. Esta es mi quinta película de Godzilla y la segunda japonesa en la que fui a ver al cine. Esto hasta que deje este mundo. Siempre veré cada película de Godzilla, interesado de ver cada historia con el que es el rey de los monstruos. Si les gustó el video, pueden darle like y suscribirse para más contenido y no perderse parte de mi trabajo que les tengo preparado. Y por supuesto, me gustaría saber qué piensan de la película abajo en los comentarios. Y si quieren, qué opinan de cualquier otra película de la saga, si quieren que hablemos de un tema en específico, o también si quieren que hablemos de un tema también en directo. Ustedes deciden. Pueden dejármelo en los comentarios. Aquí me despido por ahora. Espero volver a verlos y charlar de cada tema relacionado con los kaijus, monstruos gigantes, dinosaurios y algunas series animadas. Soy Rexaurus y nos vemos en otro momento. Luego veremos si Godzilla y Kong cumplió mis expectativas.